El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les querían decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando y vamos a saludar a ellos por el cumpleaños de Kevin Urizar, un año, por Brian Calo Alvarez, pidiendo fuerza y salud en su viaje hasta este país, y por los 50 años de matrimonio de Marta Joachim Marta Joachim de Galdame y Martín de Jesús Galdame. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Somos todos ovejas de Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ovejas. Ovejas para nos acercar aún más de este Dios. En la iglesia, en esta casa, en esta comunidad, por nuestro bautismo, por nuestro ser cristiano, somos de verdad las ovejas del buen pastor. Y Jesús es este nuestro buen pastor, que está siempre cerca de nosotros, de los necesitados, y todos nosotros somos necesitados del cariño, de la cercanía de este buen pastor. Y si nosotros estamos aquí hoy en la iglesia es porque vinimos a estar con Él, porque nosotros no olvidamos en nuestro pastor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado, porque hay muchas ovejas
que quieren ser el pastor. También hay muchas ovejas que quieren ser la principal. Pero en la casa de Dios, en la comunidad cristiana, somos todos uno. Somos todos unos. Ovejas del mismo redil, como nos enseña el Evangelio de hoy. Entonces, a veces queremos ser ovejas privilegiadas, queremos ser ovejas, la principal oveja del redil del Señor. No, somos todos principales, somos todos uno en la casa de Dios. Entonces, hoy, en este domingo, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué estamos celebrando hoy? El Buen Pastor. Tener esto en nuestro corazón, en nuestra vida. Hoy estamos celebrando nuestra cercanía aún más de nuestro Dios, de nuestro buen pastor. Y saber que hay pastores también, pero el buen pastor es Jesús. Tenemos pastores en nuestras casas, en la iglesia doméstica, en la iglesia familia, que es el papá. La mamá también hace un trabajo como una buena pastora para cuidar de tus hijos. Pero gracias a la presencia, gracias al venir a la iglesia, llenar el corazón de las palabras de Dios, participar de la mesa, de la Eucaristía, de la comunión, eso nos da fuerza porque nosotros nos estamos alimentando del buen pastor. También para sermos pastores, para vosotros los papás, la mamá, ser pastores en vuestras casas. Y así enseñar a tus hijos a crecer también como ovejas. No ovejas alejadas de este buen pastor. Como pastores y pastores de nuestro hogar, de nuestra casa, debemos enseñar que hay una casa todavía mejor, que es la casa de Dios, la casa iglesia, la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, vamos a tener en cuenta eso. Somos ovejas que necesitamos de este buen pastor. Y que en nuestras familias, en nuestras casas, también hay un pastor, pero no es el pastor principal. No es el pastor protagonista, porque el pastor principal, el verdadero pastor es nuestro Dios. Es de Él que llenamos nuestras vidas, nuestros corazones, de las gracias, de las bendiciones y de las sabidurías. Por eso, todas las personas necesitamos sentirnos útiles, sí, sentirnos seguros y sentirnos amados por este buen pastor. Y cuando no nos sentimos útiles, nos abandonamos hasta el punto de pensar que nuestra vida no es necesaria. Y a veces se pasa también en la familia. Cuando el esposo o la esposa no se siente útil en la familia, en la casa, iglesia, a veces nos damos de espaldas, nos abandonamos hasta el punto de pensar que nuestra vida no es necesaria, el matrimonio no es necesario. Solo es necesario si mantenemos a nuestra vida, si todo eso que las parejas, el matrimonio crea, si todo eso del matrimonio sea, si estar siempre en la cercanía, en la compañía del buen pastor. Cuando nos sentimos inseguros, dudamos de todo. Y nuestra vida puede llegar a ser un tormento. Cuando no sentimos el calor, el respeto y el afecto de otras personas, pensamos que no somos dignos de que nadie nos ame. Y eso se pasa con las ovejas.
Y la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, ovejas del buen pastor, no es un manual de psicología, pero la palabra de Dios es profundamente humana y espiritual. La palabra de Dios totalmente fundamental, cercana a nosotros, y es una palabra profundamente humana y espiritual. Nos ayuda a sermos verdaderas ovejas. Nos habla de Dios y de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros temores y también de nuestras realizaciones. Y como creyentes afirmamos que nuestra vida es útil y tiene sentido. Ahí sí, cuando nos afirmamos que de verdad no somos creyentes, nos tenemos este Dios cerca, el pastor cerca de nosotros, ahí sí, nuestra vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿quién nos acoge? ¿Quién nos ampara? ¿Quién cuida de nosotros? Es el pastor, es el gran pastor. Nos sentimos seguros con Él porque estamos en buenas manos. Así que cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos tristes, con el corazón temeroso, ¿a quién recurre? A Dios, a Jesús. La imagen del pastor se entronca en la cultura rural mediterránea. En la palabra, en la Biblia, conocemos distintos textos donde aparece esta imagen. Los patriarcas, Moisés y el rey David, todos fueron pastores. Y los profetas se sirven de esta imagen para hablar de Dios. La imagen de los antiguos para hablar de Dios a nosotros. Y es verdad que también tenía a veces mala fama estos pastores, sobre todo entre algunos grupos fundamentalistas del último judaísmo, que les reprochaban su impureza ritual por estar siempre con él ganando, y su incumplimiento de las leyes normativas. Pero Jesús, nuestro Dios, nos da otra imagen totalmente positiva del pastor. Él no es un asalariado ni un ladrón de ovejas, hemos escuchado en el Evangelio. Él es el pastor bueno que las conoce personalmente, que se desvive por ellas, que las protege y defiende. El buen pastor, nuestro Dios, es el Señor que nos conoce personalmente. Yo como administrador, quizás casi pastor de esta parroquia, de esta comunidad parroquial, todavía no conozco a todos, pero poco a poco. Pero miro la cara, la faz de ustedes y voy haciendo familia y comprendiendo y conociendo poco a poco a cada uno de ustedes. Pero nuestro Dios ya lo conoce uno por uno, a cada uno de ustedes. Dios sabe lo que pasa en el corazón de cada oveja. Yo todavía no. Hay que esperar por el tiempo. Queridos hermanos y hermanas, nosotros somos agraciados por tenernos un Dios que mira en el hondo de nuestro corazón, de nuestra vida. Gracias, buen pastor. Gracias, Padre. Y así nosotros queremos ser reconocidos también. Pero somos, y nosotros no sabemos que somos reconocidos por este Dios, por este gran pastor. Es verdad que a veces las imágenes bíblicas pueden parecer demasiado simples, sencillas, ajenas a nosotros, pero
ahí está precisamente su riqueza, que hablan de Dios y que hablan de todos nosotros. La palabra de Dios habla de Dios y habla de nosotros, y para nosotros los cristianos, cada uno de nosotros somos únicos, amados, somos cuidados, necesarios, útiles, preciados y preciosos a los ojos de Dios, a nuestro buen pastor. Y la imagen, queridos hermanos y hermanas, del buen pastor, lejos de ser superflua, ñoña o carente de atractivo, nos vincula de una forma única con Jesús. La imagen del buen pastor nos vincula de una forma única con nuestro Dios. Él nos llama y nosotros nos sentimos llamados. Él nos llama y nosotros nos sentimos llamados. Él nos busca y nosotros nos sentimos importantes. Nosotros nos sentimos importantes por la llamada de Dios. Para ser un papá o una mamá, para ser un monaguillo también, para ser un sacerdote, un religioso, una religiosa. Así nosotros nos sentimos importantes cuando el pastor nos llama. Tenemos la certeza de que nos conoce y nos valora este Dios. A veces nosotros nos quedamos en nuestras casas preguntándonos, ¿quién nos valorará? ¿Quién nos conoce? El Dios, es Jesús, es nuestro buen pastor. Nosotros, muchos, todavía cuesta entender esta cercanía de Dios en las dificultades de la vida. Ahí Dios está, pero nosotros nos alejamos de Dios. A que sea una pequeña dificultad que se pase el hombre o la mujer. Queridos hermanos, Dios, es nuestro pastor, está siempre listo a acogernos, a regalar a nosotros su cariño, su amor. No somos rebaños en el sentido peyorativo del grupo amorfo, sin personalidad ni criterio, pero somos amados por Él, somos amados por el Señor. No es ninguna novedad, el afirmar que la fe no está pasando por sus mejores momentos. Más aún, podríamos pensar en que ser creyente no es un valor que se cotice. Sin embargo, la imagen de Jesús como buen pastor nos lleva de la mano a ser creyentes, a la vez que queridos, conocidos y amados. Con nuestro Dios, con nuestro pastor, con Él y en Él somos ovejas importantes. Que así sea.